Eh, Voy a exponer la ficha B. Bien, ya. Sí. En tanto Blanca hace el cambio, precisarles que se les ha mandado a sus jefes y coordinadores todo el material que se va a utilizar en la supervisión. Me preocupa que algunos colegas nos estén pidiendo, cuando se supone que es responsabilidad de los jefes y coordinadores, compartir inmediatamente con el personal a cargo de la supervisión. Ya, por favor, colegas, igual les hemos compartido la información a través de este chat y luego la volveremos nuevamente a compartir y a la base de datos que gentilmente ha elaborado DCT. Adelante. Ya. Bueno, continúo exponiendo la ficha B. Acá tenemos también la sección de datos generales. Solamente en la ficha B y en la ficha C se está pidiendo el ID del local de votación. Eh, Tenemos una sección de preguntas que se van a llenar durante el sufragio, mientras se esté ejerciendo el voto. Acá también tenemos una pregunta sobre si se retrasó la instalación de mesas y la razón. Pueden ser varias razones, están enlistadas acá. La presencia de instituciones en el local de votación, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Eh, la detención de ciudadanos, de electores. También se pregunta sobre la presencia de los personeros de las listas de precandidatos y a los miembros de mesa si es que recibieron una capacitación específica sobre las elecciones primarias. ¿Quién la realizó? Y tratos desiguales que podrían haber durante la jornada. Tenemos una sección de incidencias observadas que básicamente está orientada a identificar si ha habido discrepancias internas entre los afiliados, que podría suceder, cuestionamientos de los electores, eh, afiliados retirados del padrón, protesta social. Y en caso de haber actos violentos, también tenemos una sección de los actos que pudieron haberse dado, actos violentos, para que puedan marcarlo. También las casillas de comentarios, por si es que se tiene algo que agregar. Y si es que hubo impedimento de votar a algún elector. Nuestra sección C tiene que ver con la participación política de las mujeres, específicamente casos de violencia contra las mujeres. Acá tenemos un cuadro donde vamos a poder identificar a la agraviada y el tipo de violencia que habría podido pasar, las autoridades y la intervención de estas autoridades. Tenemos una sección de el voto de grupos vulnerables, de la atención preferente, que tiene que ver con las facilidades que se están dando para que, por ejemplo, una persona con discapacidad pueda ejercer el voto, ¿no? Si es que se le permite acompañar, entrar a votar como acompañante, si es que no se le permitió, si es que no se le permitió entrar como un perro guía, si es que tuviera discapacidad visual. Si se omitió la atención preferente, tenemos acá los grupos vulnerables para que se pueda señalar de quiénes se trató. Y si también se advirtió algún caso de maltrato contra alguna persona de los grupos vulnerables. Finalmente, la casilla de comentarios finales y las firmas. La ficha C está orientada a recabar información Perdón, sobre... doctora, perdón. Antes de pasar a la C, tengo algunas preguntas de la B. Correcto, Sí, gracias. adelante, doctora Roxana. A ver, lo que pasa que como ha pasado muy rápido, la verdad ya no sé qué número es, pero a ver, hay una pregunta que ustedes dicen, hay que preguntar a los miembros de mesa si fueron capacitados, y veo solamente sí o no, pero hay miembros de mesa que podrían decirme sí, y hay otros miembros de mesa que me podrían decir no. ¿Qué opción vamos a marcar? Porque no hay una opción múltiple, ni hay un casillero para decir, bueno, o no sé, alguna pregunta que diga donde se posibilite marcar sí y no, o sea, ¿cómo hacemos en ese caso? Otra pregunta que acabas de mencionar es respecto
con discapacidad. No recuerdo bien, es que lo estabas haciendo muy rápido, algo sobre que si se les permitió o no. Igual, veo solamente un sí o un no, pero puede presentarse la misma situación, que a algunos sí se les permitió y a otros no. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso donde se nos advirtamos situaciones contradictorias, ¿no? Porque son diferentes personas, son individuales. Gracias. No sé si me dejé entender. Sí, adelante, Blanca. Ujú. Ya, respecto a la pregunta sobre la capacitación a los miembros de mesa, parece que está aquí. Sí, se ha previsto, bueno, se previó sí o no, y en otro señalar. En caso de que tengamos esta situación de que algunos digan que sí y otros que no, acá en el Google Forms se está habilitando la casilla otro para poder señalar en todo caso el número de miembros de mesa que sí recibieron esta capacitación y el número de miembros de mesa que no recibieron esta capacitación. Correcto, pero a ver, un momentito, no lo bajes, por favor. En las 19, en los Google Forms son preguntas cerradas. En algunas ocasiones yo tengo que marcar o sí o tengo que marcar no, porque en algunas ocasiones no me permite pasar a otra pregunta. O sea, depende de cómo se ha sido elaborado el Google. Entonces, ¿qué marcamos en la 19? No. ¿O qué marcamos? O Ya. sí, porque recién con la sí me va a Ajá. permitir pasar a la 20. Sí, 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 porque entendiendo que en ese caso habrían personas que sí recibieron la capacitación y otras que no, marcámosla así y podemos hacer la precisión aquí, en esta casilla. Correcto. Ya, gracias. Y en el otro, el de personas con discapacidad que mencionaste. Sí, Perdón, ¿en cuál casilla tendría que hacer la observación? allá. A ver, Es ya, la pregunta 19 ajá. y bueno, se va a habilitar en el Forms la pregunta 20. Se va a habilitar En- la pregunta 20. sí, en el Forms va a haber una pregunta 20 cuando marquen sí, porque sí se ha recibido la capacitación. Se marcaría la opción otro y ahí se puede señalar, porque les va a permitir escribir. Ya, y el que dice no, que no recibió capacitación. Si es que no recibió la capacitación, entonces entendemos que no es necesario hacer esta precisión, ¿no? De Pero no otros, vamos a porque poner esto el está número sobre de la cantidad de miembros de mesa. claro, pero si son, supongamos, 5 los que recibieron capacitación y el resto no. Ujú. Lo señalemos acá, en esta casilla de otro señalar. Ya, Sí, recibieron capacitación pero esa y este pregunta detalle. dice quién realizó la capacitación. Ujú. Bueno, ya, y el otro tema es el número 21. Dice, observó trato desigual por parte de los miembros de de mesa UOMPE. Ahí también no podría ser una pregunta cerrada, ¿no? Porque puede ser una mesa o dos mesas en las que haya ese trato, pero no en todas. Ujú. Sí, básicamente esta está orientada a que si es que se ha recibido eh, al menos un trato, se ha visto un trato desigual, ya se marca la opción sí. Aunque sea en una sola mesa. Sí, sí, sí. Bueno, Solo quería agregar, colegas, Ujú. que todos los que están participando en este proceso pertenecen a la organización política. Es a diferencia de las elecciones generales, en donde cualquier claro. ciudadano tiene que ser ubicado para ser capacitado, tiene que ser usualmente tratado de identificar por parte de OMPE para que sepa cuáles son sus funciones, pero en este caso todos los que están participando pertenecen a la Son organización miembros de un política. partido Entonces, por esa político. razón es que se proyecta que ya los miembros de mesa saben quiénes son, también se les ha capacitado
el domingo pasado y también este domingo, y en la mayoría están acudiendo porque pertenecen a su organización, que es a la que les interesa definir sus listas de candidaturas. Por ese lado, es un escenario diferente al de las elecciones generales regulares. Claro, sí se entiende que es así, doctora. En cuanto a la siguiente pregunta fue sobre si se impidió que las personas con discapacidad ingresen a votar con un acompañante. Si es que se da esa situación, marcaríamos sí, indicando el nombre de la persona que le impide su cargo. Si es que no se da esa situación, no, y se pasa a la pregunta 46, aquí. Y se marcaría el no aplica si es que no se han registrado personas con discapacidad como electores o cuando no se impidió el acceso de acompañantes. Aquí Sí, también, perdón, ujú, perdón, perdón. No estamos repitiendo porque ya, la no es cuando no, a ver, se impidió que personas con discapacidad ingresen a votar con un acompañante. Ya, sí cuando hay. ¿Qué pasa cuando tengo más de uno? El Google Forms me va a permitir que yo indique varios nombres. Esa es mi primera duda. Lo segundo, estamos diciendo no porque se supone que no se les impidió, pero tú me dices que no aplica. El no aplica es cuando no se registraron personas con discapacidad como electores o cuando no se impidió el acceso de acompañante. Pero esa segunda parte, no se impidió el acceso de acompañante, ya está respondida en el espacio anterior donde dice no. Creo que esa parte no debería estar ahí en esa pregunta, si me Sí, correcto, permiten. doctora. Totalmente atendible su sugerencia. Gracias, doctora. Eso lo vamos a eliminar porque ya estaría respondida con la marcación 2. Bien, gracias, doctora. Y el sí, Ok, respecto de al nada. sí, el Google Forms nos va a permitir poner varios nombres, más de uno por lo menos, por favor. Gracias. Sí, con un solo caso que se pueda registrar, ya tenemos vulnerado el derecho de una persona con discapacidad. Y si es que hay alguna otra situación, también pueden registrarla como caso. Correcto, doctora Rina, entendido totalmente. Muchas gracias. y el Google Forms también va a contener estos espacios para que puedan ingresar las observaciones. Entonces, ahí puede hacerse el detalle y esa precisión. Ahora pasamos a la ficha C. La ficha C contiene las preguntas que se van a responder durante el conteo de votos. Aquí nuevamente los datos generales. Tenemos el ID del local de votación. Estas preguntas van a estar relacionadas a las incidencias que se dan durante el conteo de votos. Las instituciones presentes durante el conteo, si los personeros también estuvieron presentes, si se impidió la participación de personeros o el motivo, si es que vimos algún comportamiento parcial por parte del personal de la OMPE y el comportamiento observado, si es que hubo dudas de personeros observadores sobre la imparcialidad del proceso, discrepancias entre los votos contados registrados. En este caso pedimos el número de votos de diferencia. También una consulta de los miembros de mesa respecto a si se impugnó algún voto durante el conteo. En ese caso colocamos la cantidad de votos impugnados. Si hubo alguna intervención externa durante el conteo de algún partido político, de una autoridad local, y describir la intervención externa. Si se comunicaron los resultados de manera oportuna y clara a los personeros. Si es que sí, pasamos a la siguiente pregunta. Si es que es no, nuevamente la casilla de comentarios para que expliquen la razón. Y si es que el personal, si es que desde su percepción, el personal de OMPE cumplió con sus funciones. Acá también nuevamente la casilla de comentarios para que se explique en caso de que la respuesta sea no. Y la casilla de comentarios finales. Es importante que no olviden las firmas también en estas fichas, teniendo en cuenta que las fichas físicas bueno, deben conservarse. Finalmente, eh, este es el formato de reporte de incidencias que se ha elaborado y que se va a compartir
bueno, son los jefes de oficinas y coordinadores de los módulos quienes van a utilizar este formato para compartir las incidencias en el grupo de WhatsApp. Los datos que se están pidiendo. Todavía se aprecia la ficha C, Blanquita, si puedes dejarla ya. de proyectar y pasar a la otra. Ya. Ya. Ahora sí, ¿se ve? Ya. En este caso, los datos que se van a reportar son la ubicación del local de votación, la fecha, los actores, la situación. Acá sí es importante que puedan describir cuál es la medida de protesta o el hecho violento que se está dando y señalar el local de votación para poder hacer el seguimiento, las demandas, los grupos vulnerables, si es que se observa presencia policial militar, la fuente, el nivel de riesgo y las observaciones finales. Este es el formato que se va a utilizar para reportar estos hechos de protesta y violencia a través del WhatsApp. Sí, colegas, si tuvieran alguna pregunta, porque tengo aquí una pregunta sobre si se va a aplicar a todos los miembros de mesa. No, colegas, no es una ficha por miembro de mesa, es una sola ficha para todo el local y en donde dice otros datos, ahí pueden precisar alguna situación que agregar. ¿Ya? Entonces tenemos 3 fichas que se van a aplicar, la ficha A, que es antes de la instalación, la ficha B, que es durante el proceso de sufragio, y la ficha C, que es para el conteo de votos. Como bien se define, para quienes ya tenemos años trabajando en la Defensoría, siempre la decisión de permanecer hasta el momento del término del sufragio o hasta el conteo de votos es una decisión del titular. En los últimos procesos, incluso nos hemos retirado 1 hora antes de que culmine el proceso electoral, pero para estas elecciones primarias el señor defensor pidió que participemos hasta el conteo de votos para cerrar toda la línea del proceso. Adelante, María Alejandra, está levantada la mano. Sí, doctora, muchas gracias. Solo precisar la importancia de que en situación ustedes puedan colocar la medida que se está desarrollando, la situación que se está presentando y dónde se están sucediendo los hechos, ¿no? En qué local de votación, para nosotros también poder hacer un mapeo de dónde está, qué factores de riesgo tiene, qué otros sectores hay involucrados, etcétera. Y señalar en el punto 8 de fuente, que la fuente puede ser observación directa, puede ser lo que ustedes han podido encontrar en algún medio digital, quizás que está transmitiendo en vivo desde afuera del local de votación y hay un grupo de personas ya concentradas. Entonces, la fuente de información puede ser la observación directa de ustedes como comisionados o de que han conversado con el jurado, con la OMPE, los medios de comunicación que menciono, etcétera. De acuerdo, y volvemos a recordar en este estadio que los jefes y coordinadoras de oficina, sé que muchos no son del lugar en donde trabajan, así que les pido, colegas, la mayor responsabilidad para que este 37 de diciembre estemos atentos porque por nosotros va a pasar la evaluación de lo que nuestro personal va a trabajar y eso implica también estar atentos al desarrollo de su proceso dentro de otros locales de votación. Eso implica a los medios locales, si se da alguna situación en donde no nos encontremos, inmediatamente poder tener algún tipo de intervención. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, disculpe, buenas tardes. Me comunico de la O de Puno. Quisiera hacer una consulta. Ustedes indicaron que, bueno, en nuestra parte somos 2 comisionados los que vamos a ir. ¿Cuál La es tu nombre, comisionada colega? encargada ahorita, Ruth Mérica Guanacanasa. Hola, La Ruth, un gusto. comisionada encargada Cuéntanos. sería la doctora Erika Puma, pero escuché de que solo ella podría hacer el ingreso de las 3 fichas al Google Forms, ¿no? Entonces, digamos que ella no puede hacerlo, necesariamente lo va a hacer el jefe o también lo puede hacer el comisionado que está ahí en apoyo, ¿no? Esa era mi Sí. duda. Ok, a ver, lo primero, los locales que se han privilegiado para supervisar son los que están ubicados en todas nuestras capital de provincia y capital de región. Eso significa que el acceso a Internet lo tienen todos, ¿correcto? Si hubiera alguna situación en la que por algún detalle el colega responsable de la aplicación de la ficha, quiero que lo entendamos así. Nosotros estamos en un local y vamos a ir junto a otro colega, que puede ser un comisionado, un analista, un administrativo o quizás un practicante. Pero desde el jefe de la oficina se designa quién es el responsable de aplicar la ficha.
Una vez que yo aplico la ficha, puedo apoyarme en esta segunda persona para que registre los datos, o en algunos casos uno mismo lo hace y la otra persona está viendo otros hechos, está participando, depende cómo se organicen. Pero el responsable del llenado, mejor dicho, el responsable de la aplicación debe de ser definida en cada una de sus oficinas porque es quien responde por lo registrado y por el contenido. Así que no es nada complicado porque como todo se hace a través del celular, la mayoría de la información a través del Google es fácilmente accesible para el llenado. Pero si tuvieran alguna preocupación, alguna situación técnica o en realidad algo fallara con el Internet, puede coordinar con el jefe de la oficina para que puedan apoyar con el registro. Aún en la experiencia que hemos tenido, raras veces hemos tenido algún tipo de imposibilidad para el registro de la información. Siguiente pregunta, por favor. Tenemos, creo que está, bueno, claro. Vamos a volverles a enviar todo el material, incluyendo Doctora, las perdón, yo tenía presentaciones una que se han hecho. pregunta. Adelante, su Doctora, nombre y sí, Ode, por favor. doctora, soy Rosana Cuentas, soy de Lima. Ah, doctora Eh, Rosana, no le reconocí y, la voz, díganos. y por si acaso también veo la mano del doctor Lozada levantada. Doctora, perdone, me he Ayúdenme, confundido un por favor, poquito. porque A no ver, puedo. esta ficha, esta parte que son para los formatos de incidencias, en algún momento se dijo que solamente estos formatos los envía la jefa de oficina, pero entiendo que también va a haber un WhatsApp y en ese WhatsApp también tenemos que colocar las incidencias de protestas o violencia. Perdone, me confundí, me distraje un momento. No, no se preocupe, doctora. El formato de incidencias es, ustedes están en el campo, están aplicando la ficha y algo sucede dentro del local de votación. Ustedes identifican que puede ser una situación de riesgo, personas que están entrando con los colores o el nombre de un candidato, por ejemplo, y que se resiste a ser retirado, una situación así. Entonces, los comisionados le van a reportar a su jefe. Su jefe es el primer filtro que les va a precisar si es que corresponde ser si es que es un caso grave, es un caso de simple manejo, va a puntualizarse y esa información que le van a alcanzar a su jefe, bajo este formato, ya él evalúa si lo alcanza el comité por tratarse de una situación grave. O a lo mejor es algo que se resolvió localmente, pero que igual considera alcanzarnos, también no lo puede alcanzar, pero son los jefes los que se concentran en evaluar y en poder alcanzar esa información al comité para el reporte final de tareas. Doctora Rina, disculpe, una consulta. Sí, Tal vez, sí, dígame. sí, disculpe de repente mi falta de conocimiento claro en este tema. ¿Las elecciones estas de los partidos van a ser hasta las 5 de la tarde o hasta qué hora exactamente? 3 de la Porque tarde. ya, entonces hay 2 horas, está bien, porque acá se decía el reporte a las 5 de la tarde. Estamos entendiendo que en 2 horas van a culminar los conteos y todo lo demás, ¿no es cierto? Es un aproximado, tal vez lo hagan en menos de una hora. Para los que han votado, si es que en su mesa han votado pocas personas, el conteo probablemente sea rápido. Entonces estamos Ya, dando una estimación de que entre las 3 y las 5 máximo deben tener ya los resultados. Si es que es mucho antes, cierran el acta, su reporte y concluyó la participación. Sí. ya. Entonces a las 5 es que cerramos, esté como esté la situación, porque acá hay datos que se requieren del conteo y todo eso. Y a Claro, lo veces... que pasa es que sí, es verdad lo que dices, Nelida, es posible que, por ejemplo, en estos dos grupos políticos que están en contienda, uno tiene varias listas. Es lo que nosotros proyectamos que pueden haber al momento del conteo, observaciones, impugnaciones, tachas, qué sé yo. Entonces, es posible que se alargue algo más. Si es que eso fuese así, ustedes igual van reportando esa incidencia dentro del grupo de consultas y nosotros podemos focalizar qué colegio se trata y podemos dar un espacio adicional si es que por la complejidad del conteo sea necesario esperar para tener los resultados finales. Ya, perfecto. Gracias, Nelida. Lisbeth, acá veo, bueno, lo que tengo de manitos levantadas, Fernando y luego Lisbeth. Adelante. Doctor, muchas gracias. Sí, ya la mayor cantidad de consultas y dudas que tenían sido absueltas. Solo hacer un comentario final. El reglamento señala que a las 5 de la tarde cierra la mesa y eso lo dispone el presidente de la mesa. Adicionalmente, si hay concurrencia
en fila para votar, la mesa continúa abierta hasta que vote el último en la fila. Adicionalmente, señalar que es importante precisar, nosotros en amparo de lo que señala la ley 32028, la ley de fortalecimiento a las actividades de la Defensoría, tenemos una función que es específica, la de supervisar qué actividad vamos a desarrollar el día domingo 30. ¿Supervisar la actividad de los partidos políticos? No creo. ¿Vamos a vamos a supervisar el desarrollo del proceso? Tampoco creo. Vamos a supervisar las acciones que está desarrollando la OMPE. Eso es lo importante que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a supervisar como Defensoría el accionar técnico y metodológico de la OMPE. ¿Por qué? Al ser esta primera vez una experiencia en nuestra vida política en el país, no tenemos una idea clara de lo que pudiera pasar. Entiendo yo que después de esta actividad y luego del tamizaje de las fichas, vamos a desarrollar un informe con las inconsistencias que pudiéramos encontrar. De eso precisamente se trata. El tema partidario, político, interno, lo resolverán los partidos, pero nosotros vamos a hacer un análisis claro, técnico-jurídico, respecto al proceso en sí. Entonces, tenemos que mentalizar, en primer lugar, que vamos a supervisar el trabajo de la OMPE. Y en el segundo, para desarrollar un trabajo óptimo, oportuno, pertinente y satisfactorio a los intereses de la entidad Defensoría del Pueblo, tenemos que leer lo que señala el reglamento. Porque si bien es cierto, el desarrollo del proceso desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde tiene un parámetro que se llama el reglamento. Y para tener respuesta a las consultas, que las estoy escuchando en este chat, en esta oportunidad, en este Zoom, perdón, están las respuestas en el reglamento. Entonces sugiero de la manera más atenta, cordial y sobre todo respetuosa a todos mis colegas que le demos una leidita para poder absolver todas las dudas y consultas que se pudieran presentar. Esa era la observación y comentario final. Doctora, le agradezco la atención. Gracias, Fernando. Sí, en efecto, nosotros somos supervisores del Estado, eso sí, siempre ha sido una pauta. Adelante, por favor, Lisbeth. Linda, quería hacerte una consulta y mil disculpas de pronto si no escuché, justo me llamaron de prensa y tuve que atender. Cuando hablabas de subir esta información en el aplicativo, porque es cierto, lo podemos hacer a través de nuestro celular. En mi caso yo tengo dos locales de votación, una en San Juan de Lurigancho y otra en Ate. El grupo que está en uno de los locales, yo puedo designar a una persona para que llene la información del celular y yo en otro grupo, o necesariamente es la jefatura la única persona que tiene que subir esa información. Ahí me perdí, si por favor pudiera repetir, gracias. Sí. Blanquita, adelante, porfa. Ya. Sí, doctora. En ese caso, bueno, se puede designar al comisionado que va a hacer el registro de la información. Entendemos que va a haber dos supervisores por local de votación y uno va a hacer el registro en el Forms. Entonces, no es necesario que sea el jefe de WD, sino que puede ser uno de estos dos comisionados. Sobre todo es para agilizar el registro y el procesamiento de los datos. De acuerdo. ¿Alguna otra consulta, por favor? Bueno, buenas tardes. Adelante, Tulio. Sí, buenas tardes, Rina. Buenas tardes con todos. Una precisión, por favor. Hemos advertido, bueno, de la designación a los dos, ¿no? Que iban a participar en la supervisión el día 30. Uno de ellos está registrado en una agrupación política. ¿Es viable el cambio, por Por favor, o puede supuesto. Esa fue participar? una de las primeras observaciones que les hemos hecho, colegas. Por favor, ustedes como coordinadores y jefes, antes de designar, porque tenemos personal que se ha incorporado nuevo y personal antiguo que quizás se han afiliado a alguna organización y no lo han comentado, por favor verifiquen eso para no tener esa imposibilidad. Proceda al cambio inmediato, Tulio, por favor. Sí, Gracias. sí, estoy en ese curso. De Gracias. acuerdo, gracias. Gracias.
Doctora, está silenciada. Ok, gracias. Bueno, ya para ir avanzando, colegas, porque tenemos varias actividades, vamos a volver a enviar las fichas. Hay una palabra que se nos fue en la ficha C sobre Jurado Nacional Especial, era Jurado Nacional de Elecciones, lo vamos a rectificar. Todas van a llegar el paquete nuevamente a los correos que nos han dejado ya, en este caso de DCT. Acaba ya el doctor Maril, entiendo. Doctor Maril, por favor, nos va a hacer algunas precisiones. Por favor, Blanca, si deja sin proyectar la, exacto, para que el doctor Maril nos pueda conversar sobre el procedimiento que vamos a tener ahora que ya se solicitó el presupuesto. Doctor Maril. Sí, gracias, Rina. Buenas tardes con todos los colegas de las sedes que se van a desplazar este, este domingo 30. Sí, en efecto, se trabajó el plan de despliegue, como ya todos tienen conocimiento, la parte de los comisionados, ¿no? Ya se ha hecho la distribución de los locales, haciendo hincapié en que, como lo había indicado la alta dirección, tenían que ser personal comisionados, incluso practicantes que debían estar acompañados de algún servidor de la Defensoría que tenga vínculo contractual con la Defensoría, ¿no? Y también se hizo esa precisión de que no podían ser personal que esté vinculado o afiliado a un partido político, ¿no? Esa precisión también se les hizo saber. En el tema del presupuesto, ya hemos hecho la solicitud de recursos por el monto de 5.800, Rina, para que sea distribuido directamente a cada una de las sedes, ¿no? Entonces, estamos a la espera del curso regular que se tiene que dar. Secretaría tiene que enviarlo a OGPP para que presupuesto asigne la tarea y pueda, en consecuencia, las sedes poder disponer del monto el efectivo que se ha asignado, ¿no? Que como bien saben, consta de dos rubros: tema de movilidad y el tema de el refrigerio, ¿no? Entonces, estamos en ese estado, comunicándonos con Secretaría General para que se pueda dar el impulso a la mayor brevedad, teniendo en cuenta que ya que mañana es este día viernes y no nos queda ya mucho tiempo para gestionarlo, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, el doctor Maril ha hecho este esfuerzo enorme de consolidar esta información porque, como les vuelvo a repetir, este no es presupuesto electoral. Justamente el defensor está en este momento a nivel del Congreso. Desde hace 2 días están viendo todo lo que es la aprobación del presupuesto para el próximo año, en donde se ha solicitado para poder contar con presupuesto electoral, pero como en este caso hemos tenido que hacer ajustes, es que por esa razón no hemos abarcado mayores locales de votación. Estamos tratando de priorizar aquellos que tienen un número importante de electores como una primera muestra, porque en sí, si se dan cuenta, hablar de más o menos 5.900 soles es un monto fuerte, ¿no? Y todavía falta la próxima semana que también vamos a tener una actividad similar. Entonces, por esa razón, gracias por el apoyo de DCT. Vamos a reactualizar, por favor, con los datos que falta de Puquio, del colega. Igual, para poder Reina, tener todo el consolidado. Sí, adelante, Luis. sí, si me permites, hay un tema importante que quisiera que Mariela brevemente haga, que está acá conmigo, también pueda hacer precisión sobre el tema del presupuesto, ¿ya? Adelante, Mariela. Ok, gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, señores. Solamente para precisar ya algunas cositas con respecto a la disposición de efectivo que el doctor Maril les mencionó que va a ser abonado a cada sede. Es para cubrir dos tipos de gastos: los refrigerios y los gastos por movilidad. Entonces, los refrigerios tienen que estar sustentados por comprobantes de pago al nombre de la Defensoría. Y los gastos por movilidad, en todo caso, sería con una DJ, solamente para recordarles eso, que no olvidemos la sustentación que corresponde a estos gastos, ¿no? Nada más, doctora, era eso.
Gracias. Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas gracias porque justamente como tenemos ahora nuevos practicantes que son los que también van a capacitarse en este tipo de procesos, no hay justificación para no tener una boleta, por si acaso. No es que con una DJ se pueda y la DJ y la boleta tiene que estar detallada. Ustedes deciden si almuerzan o se compran algo, algunos solamente les gusta comer un pan con pollo y un jugo. Bueno, todo eso tiene que estar detallado en las boletas conforme ya es parte de nuestra formación en la Defensoría de todo lo que implica rendición de gasto. Entonces ya tenemos la relación de los participantes, vamos a compartir con los chicos que gentilmente del equipo de la Juntía de Prevención de Conflictos nos han ayudado en la elaboración de los formularios para poder incorporar ahí los datos de todo el personal y rápidamente poder acceder el día domingo al registro de esa información, ¿no? Entonces, es importante que podamos luego tener algún tipo de coordinación, si es que algunos lo consideran. Vamos a estar atentos 24/7, no sabemos qué situación se pueda presentar. Es la primera vez que vamos a participar de este tipo de elección, pero yo sé que con toda la amplia experiencia que tenemos, desde los que ya tenemos varios años en la entidad, como los que recién se han reincorporado y los chicos que están en formación, porque recuerden que para las elecciones nacionales sí vamos a desplegar un mayor número de supervisores. Entonces, es importante estas experiencias para ir más o menos evaluando y viendo cuál ha sido nuestro desenvolvimiento, hacer los ajustes del caso y poder mejorar algunos aspectos, porque en realidad siempre hemos hecho unas supervisiones muy similares, ¿no? Sin embargo, también los escenarios han cambiado y algo que preocupa mucho es la incidencia de violencia, por ejemplo, tanto para las elecciones nacionales como las regionales, ¿no? Y aprovecho también porque estamos solicitando dentro de un momento por el correo del Comité de Supervisión Electoral que necesitamos información de las 14 oficinas que han participado en la instalación de los comités interinstitucionales de prevención de conflictos, puesto que, como ustedes bien conocen, la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo encargado de supervisar al Estado. Y hemos tomado conocimiento que en algunas de estos espacios colectivos han propuesto que la Defensoría asuma la Secretaría Técnica de estos espacios y nosotros no podemos asumir esa tarea por el rol que tenemos. Entonces es importante que eso lo tengan presente para también hacer las puntualizaciones del caso en las otras instancias que faltan instalar y les vamos a pedir que nos alcancen la copia del acta de instalación y de los acuerdos que hayan tenido y la participación que los jefes hayan hecho. Tenemos que tener en cuenta que si un jefe o coordinador participa en uno de estos espacios, no va solo de invitado, vamos en condición de supervisores. Eso significa que tenemos que dar cuenta de todo el trabajo que hemos hecho. Hasta este momento todavía no hemos hecho mucho trabajo en materia de prevención, porque justamente los candidatos recién se van a definir y los escenarios se van a hacer más claros. Eso significa que ya vamos a empezar con las capacitaciones de neutralidad, del uso adecuado de recursos públicos, de situaciones, escenarios de violencia o conflictividad. Entonces, se van a realizar en paralelo. Es decir, en tanto vayamos haciendo el trabajo para elecciones nacionales, se va a juntar junto con el de las regionales, que es un tanto más complicado de trabajar. Y recordemos que nuestra experiencia en materia de gestión de prevención de conflictos electorales debe hacer que la Defensoría del Pueblo en estas mesas que ahora ha instalado el jurado, porque el jurado también ha avanzado en su organización y ahora cuenta con personal encargado de la gestión de conflictos electorales y hay una unidad encargada de ese tema. Entonces, como ellos son los encargados, digamos, los directamente responsables de prevenir que la voluntad popular se respete en su integralidad, nosotros lo que vamos a hacer allí es marcar la pauta del trabajo que hacemos, compartir con las instituciones, requerir también información, porque de eso se trata, que estos espacios nos permitan visibilizar la labor que realiza la Defensoría del Pueblo. Todo el material de capacitación, el paquete de lo que es neutralidad, la directiva de neutralidad que está actualmente en revisión con un equipo de trabajo, ya esperemos poder contar con esta nueva directiva que es para los trabajadores y los lineamientos en materia de quejas para atender las quejas sobre vulneración del principio de neutralidad, que también las estamos trabajando como propuesta, las vamos a tener esperemos nosotros, a fines de diciembre, primeros días de enero, en donde ya arranca, digamos, la campaña electoral con mucha más fuerza. Igual ustedes tienen en las etiquetas del SIT, tanto para consultas, quejas y petitorios, la etiqueta Elecciones Generales 2026 para que ustedes puedan allí etiquetar y nosotros podamos contar con esa información al momento de descargar los casos que han ingresado vinculados al proceso. De igual manera, si tienen algún taller, alguna charla,
todo eso se debe de reportar al Comité de Supervisión Electoral porque es la producción que ustedes han hecho. Como les vuelvo a repetir, los materiales les vamos a compartir ya una vez terminadas estas elecciones primarias para que ustedes también organicen localmente sus capacitaciones y demás. El día de ayer en la noche, al despachar con el señor defensor, el doctor Josué Gutiérrez, lo que nos hizo la precisión fue que esperaba ver cuánto iba a ser el presupuesto que nos iban a asignar para poder también desarrollar algunos eventos de carácter internacional. Creo que ya la Defensoría del Pueblo, con la experiencia que tiene, está para dar pasos mucho más grandes, ¿no? Y esto implica organizar eventos internacionales con la participación de los defensores del pueblo de las otras regiones en materia de prevención de conflictividad, gobernabilidad, el respeto por la democracia, porque tenemos también otras regiones de Sudamérica que están también en elecciones presidenciales. De igual manera, ustedes, si consideran poder organizar alguno de estos eventos, estamos confiando en que podamos tener estos recursos por parte que se nos asignen para con ello poder llevar a cabo nuestras actividades. Entonces va a ser un año muy interesante porque confluyen varios aspectos, ¿no? Confluyen los 30 años de la institución, confluye también las elecciones regionales municipales, estamos trabajando también el tema de rompiendo cadenas en paralelo y de hecho que se van a presentar coyunturas especiales porque siempre es así en la dinámica de la Defensoría. Nosotros atendemos hoy de un problema, mañana estamos en otro y justamente eso es lo que tenemos que internalizar en nuestro personal, este mensaje dirigido a jefes y coordinadores. Nosotros no podemos exigir a nuestro personal que se comprometa con alguna tarea cuando no nos ven a nosotros involucrados y visibles y acompañando especialmente esas tareas, ¿no? Entonces es muy importante que sigamos formando los cuadros defensoriales con ese compromiso. Nosotros no trabajamos en una entidad como la SUNAT o como el SAT, que trabaja con números, con cuentas y con pagos, ¿no? Nosotros trabajamos con personas y eso significa que nosotros tenemos que tener esa mirada. Es cierto, tenemos una jornada de trabajo, nadie desconoce eso, pero sabemos que cuando hay una situación en donde hay una vulnerabilidad hacia una persona, hacia un grupo de especial protección, o se presenta una situación en la que necesitamos estar presentes, el reglamento lo dice claramente, pasarán a compensar ese trabajo, pero hay que estar ahí. No podemos dejarnos, digamos, acompañar por una situación o una información que solo nos den vía telefónica en casos graves, que sí corresponde que nosotros estemos allí para verificar que la institución responsable de atender lo haya hecho tal como corresponda. Creo que entre todos vamos a construir esta dinámica hacia el 2026 para los 30 años, formando nuevos cuadros para quienes ya también quizás en algún momento culminemos nuestra labor. Creo que nos llevaremos el esfuerzo de haber tratado de hacer lo máximo posible en este tipo de escenarios en donde realmente sí trabajamos arduamente. No es la primera vez que pasamos por elecciones regionales complicadas, en algunas regiones más que en otras, con una mirada muy preocupante que lo comparte con nosotros el doctor Fernando Lozada, nuestro adjunto de prevención de conflictos, que es justamente la violencia, cómo se ha calado en distintos espacios y no dudamos que la campaña también pudiera estar con este matiz. Eso significa que nosotros también vamos a tener un esquema de protección hacia ustedes como jefes. En un caso grave que pudiera ocurrir, obviamente desde las sedes centrales que nosotros vamos a centrar las comunicaciones para no exponer a nuestro personal algún tipo de situación que pudiera afectar su integridad. Durante años anteriores no hemos pasado por eso, pero ahora como la criminalidad ha avanzado, la situación de violencia se ha hecho presente, no sabemos qué escenario nos va a tocar enfrentar. Sin embargo, estamos liderados por el doctor Josué, estamos liderados por la experiencia de adjuntos, de jefes de programa, de comisionados de muchos años, que estoy segura van a sumar todos en ayudar a que todas esas situaciones que se puedan presentar sean enfrentadas adecuadamente, trabajadas con la responsabilidad del caso y ayudemos a que estas elecciones, tanto generales como regionales, cumplan con la finalidad que es respetar el voto de la mayoría, porque vivimos en democracia y de eso se trata, ¿no? Colegas, muchísimas gracias a todos. Espero que al grupo que está trabajando esta semana, la otra semana descansen y corresponda al otro grupo. Los jefes, este es parte de nuestro trabajo, colegas. Esto es parte de una disposición que se tiene que cumplir como parte de nuestra responsabilidad institucional. Eso significa que todos estamos en la capacidad y posibilidad de poder participar siempre llevando el chalequito azul que tanto nos caracteriza y del cual todos se enorgullecen en sus distintos espacios, personales, laborales y demás. Así que muchísimas gracias a todo el comité electoral, al equipo de la primera juntilla, de la juntilla de conflictos y de DCT, que en esta parte de la actividad han tenido un trabajo bastante coordinado. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Seguimos trabajando. Gracias, colegas. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes, Rina. Gracias. Recording stopped. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias desde Piura, muy amables.